Se ven varios testigos de alguna minera que ha venido aquí a prospectar. A ver, voy a encender la luz de la cámara a ver la profundidad que tiene esto. Ni se sabe, tío. A ver. Pues otro vídeo más de detección metálica. Sigo aquí en Argentina, en la provincia de Neuquén. Vengo con Esteban, que está por ahí arriba ya buscando hasta este cerro, porque nos han dicho que por aquí vamos a poder encontrar fósiles. Y por lo que estoy viendo por el suelo no les faltaba razón. Fijaros, mirar esto. Mirar, por ejemplo, aquí. Esto es un pedazo de amonites gigantesco. Otro trozo de amonites aquí. Y es que, mires por donde mires, hay fósiles, tío. Creo que vamos a echar de menos hoy a Alba para que nos explique qué es cada cosa, pero vamos a ver si podemos encontrar algún ejemplar interesante. Y luego creo que vamos a ir a un sitio donde podemos encontrar oro, así que a ver qué aparece. Fijaros en este está perfecto aquí, incrustado en la piedra. De momento estamos encontrando solo amonites. Se supone que esto hace millones de años estaba bajo el agua, porque estos son animales marinos. Estaría genial encontrar algún trozo de vertebrado o algo así, pero no sé yo si va a ser difícil en esta zona. Mira, 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 mira esta pared, tío, en serio. Mira este bivalvo, está perfecto este. Otro amonites aquí, otro amonites aquí, más bivalvos por aquí. Estos, ¿viste las conchas estas? Están perfectas. Está lleno, Esteban? Sí, 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 sí. O sea, es acojonante pensar que esto hace millones de años estaba debajo del mar, Estamos ahora mismo a 1500 metros o por ahí, ¿no? Más o menos. Qué harto, tío. Es que fijaros cómo se ven los estratos ahí en esa montaña, por ejemplo. Aquí creo que es un buen sitio para buscar. No soy ningún experto, pero se separan las piedras así en láminas. Y fijaros, aquí tengo un fósil de un bivalvo y uno de un amonites casi entero, que es fácil de llevar porque puedo romperlo así y pillo solo lo que necesito, tío. No me tengo que llevar la piedra entera. Este bivalvo me lo voy a llevar, está bastante guay. Vamos a ver qué más aparece por aquí. Este es más fácil de separar. Pasa que no veo ninguno completo guay, tío, de momento. Las otras son durísimas, ¿no? Sí, las otras no se pueden ni romper. Sí, pero está roto, no está entero. Es que sí, mira, es que hay otro aquí y otro. O sea, vaya revoltijo de movidas, Mira este, Esteban, que le di la vuelta y flipé. Está bastante guay este, Y está aquí el negativo, mira. Está aquí el molde. ¿Ves? Este es un buen sitio, tío. Aparece... Mira, y hay otro pedazo aquí bastante guay. Este de aquí. No sé si era del mismo amonites. Igual sí, Este me lo voy a quedar, este me mola. Nos está avisando Ricardo que en esa loma de ahí también hay fósiles. Vamos a cambiarnos a ver si encontramos algo allí que no sean amonites y bivalvos. Aquí hay mucho. Mucho pedazo suelto. Son como dos mezclados. Mira, este está curioso. No sé si eran gusanos o las bituraciones, o sea, las canalizaciones que hacían los gusanos por el barro, que se han fosilizado. Pero bueno, es algo diferente a lo que estamos encontrando hasta ahora, El sitio es espectacular, chaval. Mira el tamaño de esta amonites, Este no está mal. Mola, este me lo voy a guardar. Hay demasiado, pero está todo muy quebrado, tío. Es muy difícil encontrar algo así más o menos completo. Hay un montón de piedras de estas como redondas, tío, mira. Otra con un fósil de amonites aquí. Pero no sé si esto es en sí un fósil o qué será, tú. Es que hay muchísimas, mira, otra aquí.
¿Tenéis idea de qué puede ser eso? Ponedmelo en los comentarios. Estábamos camino ya del coche porque están preparando un asado y creo que ya lo tienen todo listo para comer, así que luego no sé si seguiremos buscando fósiles o iremos a buscar oro, pero esto no se acaba aquí, ¿eh? Están buenas, ¿eh? Sí. Mira, aquí hay otra, creo. Esta está peor. Acabamos de llegar al cauce de este río seco que están preparando ahí el asado y aparecen un montón de almejas sueltas de la roca, tú. Qué guay. Vamos a comernos el asado y nos vamos a otra zona a buscar oro, ¿no, Esteban? Sí. A ver si hay suerte por ahí y no nos pasa como el otro día que no encontramos nada. Pues me han traído hasta esta zona para buscar oro, si os dais cuenta, aquí detrás de mí, esto es el cauce de un río seco, por ahí arriba se ven los piques de algunos antiguos mineros, así que esta sería la zona ideal para encontrar. Me he venido con mi XP-ORX con la bobina elíptica, así que nada, a ver si tenemos suerte y podemos encontrar alguna pepita por aquí. Quiero probar esta, es la primera señal que tengo. No me marca número ni nada, pero no sé, vamos a ver lo que es. Fijaros, es esto. Hay muchísimos trozos de hierro por aquí tirados. Debe ser de los antiguos mineros, imagino. Vamos a seguir por aquí cauce abajo. Ahí se junta con otro río. Y mirar Esteban dónde está, que harto, tío. Bueno, pues última oportunidad. Nos hemos venido a este terreno en el que, mirad, se ven varios testigos de alguna minera que ha venido aquí a prospectar. A ver, voy a encender la luz de la cámara a ver la profundidad que tiene esto. Ni se sabe, tío, a ver. A ver. Ah, pues no es tan profundo, parece. Vamos a probar suerte por aquí abajo, a ver si de casualidad encontramos algo de oro. Fijaros aquí el pique que han hecho, todo el material que han sacado. Incluso hay un saco ahí que deben utilizar para cargar el material. O sea que no hace tanto tiempo que esto debe estar abandonado, Esteban. Hay un saco ahí abajo. Vamos a pasar el detector por toda esta zona de aquí, por todo este escombro. Pues al final se nos ha hecho de noche buscando oro. No ha habido suerte, hemos intentado en las escombreras, en los piques, pero nada de nada. Nos hemos venido a casa, que por cierto no os he enseñado dónde nos estamos quedando. Es una antigua gasolinera que ya no funciona como gasolinera, nos ha dejado Ricardo quedarnos aquí. Tiene ahí fuera los surtidores de combustible y todo, y fijaros. Esta sería la nevera donde tendrían las bebidas o yo qué sé. Hay un baño, esta acá es la cama de Esteban, esa es la mía. La verdad es que está bastante cómodo el sitio. Como ya os digo, con el oro no hemos tenido suerte, pero tengo aquí un montón de fósiles que hemos encontrado entre Esteban y yo, que ya veréis lo que hay aquí, Fijaros en todo lo que tenemos aquí, Es una pena que no esté Alba, como os dije, para que nos explique qué es cada cosa. Ella es paleontóloga y lo sabría decir mucho mejor que yo, pero bueno, yo voy a intentar hacer lo que pueda. Todos estos son bivalvos que los he encontrado en el río seco ese donde hemos hecho el asado. Estos son los que ha encontrado Esteban. Molan porque están completos por las dos partes, fijaros. Parece casi como si estuvieran vivos, tío. Pero pensar que tienen miles de años, Estos son los amonites que ha encontrado Esteban. Me gusta mucho este, que es grande y es plano además, y tiene forma por los dos lados. Y estos son los amonites que he encontrado yo. Tengo este que es un negativo, que está bastante completo, este otro de aquí y este otro que es una pena que esté roto, porque para mí sería la mejor pieza que he encontrado hoy. Y eso es todo por hoy. No hemos tenido suerte con el oro, pero yo creo que ha sido interesante la cacería de fósiles. Tenemos bastante variedad aquí. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis aprendido algo y nos vemos el próximo viernes.